preguntar su opinión de toda esta larga presentación, este largo contexto que he hecho para dialogar con un miembro del Poder Judicial, pero un miembro que está a favor de la reforma al Poder Judicial, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador, podrido. Esa reforma que ha sacado incluso a Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a disque marchar, aunque lo haya hecho rodeada de sus elementos de seguridad. Así como, hasta para ponerle título a la foto, ¿no? Mire nada más, Norma Piña rodeada de elementos de seguridad. Pues, ¿qué le tiene miedo al pueblo? ¿Qué le tiene miedo a que le digan, como este paisano que pasó mientras se manifestaban en paro los miembros del Poder Judicial, de pónganse a trabajar? No sé si por ahí lo tengas, don David, la expresión de este paisano. Esa creo que es. ¡Pónganse a trabajar, hijos de su puta madre! ¡Estamos tratando de votarlo! ¡A huevo! ¡La reforma judicial! Bueno, hay un miembro del Poder Judicial, es un magistrado, se llama Ángel Mario García Guerra. Por cierto, le quiero agradecer al querido Norman Pearl, analista, columnista, gran amigo, que me alertó de un video que circulaba en redes sociales del magistrado Ángel Mario García Guerra, que con toda honestidad ha dicho, sí se necesita una reforma al Poder Judicial. Y le agradezco mucho, magistrado, que se enlace con nosotros. Disculpe esta larga presentación, este largo contexto para saludarlo y hablar sin censura, sin pelos en la lengua. Magistrado, muy buenos días. Buenos días, Vicente. Es un gusto para mí estar aquí en tu programa. Saludos a toda tu audiencia. De entrada, ¿qué piensa de esto que he dicho? O sea, porque se pide diálogo, pero nunca la violencia puede ser el camino, ¿no? Fíjate que yo hice este video porque desde hace tiempo estaba pensando en hacer un artículo y publicarlo en alguna revista con un nombre que ya tenía desde hace mucho elegido, que se iba a llamar La justicia de la Unión simula y protege. ¿Y por qué utilicé esta frase? Porque es una frase sacramental, por así decirlo, que se utiliza al final de todos los juicios de amparo, y es la forma en que la justicia federal le dice al quejoso, a quien promueve un amparo, que los van a proteger contra el acto que viola sus derechos constitucionales. Por alguna razón u otra nunca me puse a hacer unos datos estadísticos para poder fundamentar mi artículo. Y finalmente se presenta esta polémica y entonces decido hacer este video y tomar esos datos que son solo datos estadísticos de la sala que yo presido, de la ¿Cuál sala sala penal. es? Sala 12ª Sala Penal de Nuevo León. Y entonces hago el video y como en mi Facebook ya casi lo tengo lleno de amigos, tengo muchos años con él, abrí una página de Facebook nueva recientemente en estos días porque ya venía yo haciendo publicaciones en apoyo a la reforma. A lo que va mi comentario es que me sorprende la cantidad de violencia y de insultos y ofensas que me han hecho a mi persona por estar a favor de la reforma. Y yo he visto ese común en las personas que apoyan, que más bien que están en contra y que apoyan a la ministra Piña, que es la líder de este movimiento en contra. Son personas que muestran su violencia, pero más allá, una soberbia y una prepotencia que solo se puede comparar con el tipo de resoluciones que dictan en el Poder Judicial de la Federación, y que lo digo con conocimiento de causa, porque tengo 25 años trabajando en el Poder Judicial, de los cuales 23 han sido como juzgador, y conozco el tipo de resoluciones que dictan, y no estoy generalizando, pero por ahí le envié a la señora Ceci unos datos. Sí, los estamos viendo en pantalla. Otros, o una estadística, creo que es la otra hoja, esa.
Fíjate, Vicente, eso es muy interesante, porque ese es un global de los años 2020, 21, 22 y 23. Es decir, 4 años de resoluciones del Poder Judicial de la Federación y, ojo, solo referentes a la 12ª Sala Unitaria Penal. Donde usted está. Exacto. El A ver. total de amparos negados en esos 4 Sí. años fueron 106. El total de amparos concedidos fueron 105. De esos amparos concedidos, digamos que ese es el universo, los amparos concedidos por formalismo son 59. Esos 59 amparos representan el 56% de los amparos que se conceden. Ojo, solo en una sala. Hablemos de un promedio del 60%. Esto multipliquémoslo por todas las salas del país, que nos lleva a concluir que el 60% de los amparos que ellos conceden por supuestas violaciones a derechos constitucionales, en realidad solo se trata de una simulación. Porque además lo hacen en suplencia de queja. La suplencia de queja, voy a tratar de explicarme muy llanamente, es cuando la autoridad no toma en cuenta la queja de quien promueve el amparo, sino ellos oficiosamente analizan la totalidad del expediente y toman una resolución distinta a lo que les están pidiendo, distinta a lo que se está quejando quien promueve el amparo. Entonces, ellos no analizaron el motivo de la promoción del amparo, sino que ellos de mutuo propio deciden buscar formalismos. Y digo buscar porque así es, los buscan. Porque con esos formalismos agarran en paquete, ese tipo de resoluciones les da la opción de que en paquete devuelven todos los expedientes sin analizar. ¿Y qué va a pasar? Que casi todos esos amparos concedidos terminaron otra vez con una resolución exactamente igual en la que simplemente cumplimos con lo que ellos dicen que nos falló en las formas. Si tomamos en cuenta que los amparos se tardan aproximadamente entre 6 u 8 meses en tramitarse, voy a poner un ejemplo. Imaginemos a alguien que injustamente está detenido por una vinculación a proceso y además por una prisión preventiva. ¿Qué significa la prisión preventiva? Que vas a la cárcel mientras investigas si eres o no culpable. Lo que dure el proceso, la persona va a estar presa. Su abogado considera que es injusta la vinculación a proceso, que es injusta la prisión preventiva y promueve un amparo. Y da sus motivos de por qué considera que eso es injusto o que viola sus derechos constitucionales. Pasan 6, 8 meses y la autoridad federal resuelve el amparo y dice, no me importa de lo que tú te quejes, yo aquí veo que el juez no contestó algo que le preguntaron. Así que concedo el amparo para que se vuelva a desahogar la audiencia y que el juez conteste eso que le preguntaron. Es importante que la gente sepa que los jueces de control estatales resuelven en vivo, resuelven en una audiencia oral y están tomando notas de todo lo que está sucediendo en la audiencia. Y efectivamente puede ser que un argumento se les pasó contestarlo. Pero ellos, a diferencia de un juez, no resuelven en vivo ni resuelven en audiencia oral. Ellos se tardan 6, 8 meses y digo yo, agarran una lupa más grande que el Cerro de la Silla para ver qué formalismo encuentran. Entonces, ¿qué podemos ver como una persistencia en ellos? No es cierto que están buscando proteger derechos humanos. Lo que están buscando es no entrar al fondo, devolver los expedientes y ahora, desde el punto de vista del que está injustamente preso, que sí hay casos, o lo sabrá, no lo sé, ya pasaron 8 meses y otra vez estás en la misma situación. ¿Qué va a tener que hacer su abogado? Promover otro amparo, que otra vez vaya a ese tribunal o a ese juez, que pasen otros 8 meses y a ver ahora si no encuentran otro formalismo y si por fin, si hay formalismo, otra vez se regresa y se repone la audiencia. Y ellos se quejan de exceso de trabajo. Pues ¿cómo no van a tener exceso de trabajo si no resuelven desde el principio el fondo?
una de las políticas de la filosofía japonesa, que deberíamos aprender mucho de ellos, es hazlo bien a la primera vez. Porque, por citar un ejemplo, ahí dicen ellos, en 20 de los casos de mi sala que me toca presidir, son 19% de ese 56 o de ese universo. Concedieron el amparo, devolvieron el expediente para que nosotros analizáramos si el abogado que fungió como defensor en la audiencia original, es decir, en la audiencia ante el juez, porque yo soy una segunda instancia, yo soy un magistrado, si el abogado era abogado. Si cualquier persona en este momento quiere corroborar lo que estoy diciendo que es real, los invito a que se metan a la página de la SEP y anoten el nombre de la persona que quieran. En menos de 50 segundos van a encontrar si la persona es o no abogado. Si la autoridad federal realmente estuviera preocupadísima por esa violación constitucional a la defensa técnica, en un minuto lo hubieran resuelto. Y además, conforme a la jurisprudencia que ellos mismos establecieron, los hechos notorios, que significa que pueden analizar páginas públicas en Internet y que además es obligatorio para ellos y se debe de aplicar de oficio, y la misma jurisprudencia dice que se aplica de manera supletoria al juicio de amparo. En un minuto, vamos a suponer que el Internet está lento, en un minuto hubieran resuelto y hubieran averiguado si era o no abogado y no regresar el expediente. Son 20, sí, de una sala. Multipliquémoslo por todo el país. Y luego... Déjeme preguntarle, magistrado. Sí. Yo lo considero muy valiente por dar un punto de vista, su verdad, con toda honestidad, a pesar de los ataques. ¿Dónde cree que va a terminar esta caja de Pandora que abrió usted? No lo sé. Yo voy a perder mi trabajo y digo, estamos al pendiente de que se legisle, y lo que se está legislando ahorita, lo que se está analizando es básicamente para el Poder Judicial de la Federación. El dictamen que salió de la Cámara de Diputados, que es el que yo revisé, y en la propuesta original, habla de que los estados de la República, con la libertad que tienen, en la autonomía, vaya, que tienen sus respectivos estados, van a legislar sobre la reforma a los poderes judiciales estatales, pero tenemos que cumplir, o bueno, el Congreso tiene que cumplir con los principios que se establecieron en esta reforma, y uno de ellos es que todos van a ser electos por el pueblo. Es decir, aún con mis 25 años de trabajo, es probable que el próximo año ya no tenga trabajo, o tal vez hasta el 27, porque hay esas dos opciones, una parte el 25 y finalmente el 27, todos fuera. Pero usted sí se candidataría, ¿no? ¿Usted no, sí buscaría ser no, candidato? definitivamente no. ¿No? ¿Por no, qué? no, ya no. No, ya estuve, mira, ya son muchos años, yo siento que ya se cumplió un ciclo para mí. A mí me faltan, mi nombramiento fue por un periodo de 10 años y luego una ratificación por otros 10, que esa es otra historia personal que no voy a mencionar ahorita porque te robaría mucho de tu tiempo, muy valioso. Pero yo tuve un conflicto personal con los diputados de Nuevo León en el año 2018, con los diputados del PRI y del PAN. Y me tardé 30 meses en litigar contra ellos. 30 meses que estuve sin trabajo y 30 meses que estuve sin sueldo. Y hicieron, no sabes qué cantidad de marrullerías. Y la cereza del pastel la pusieron en el año 2020 los ministros de la Suprema Corte, con una resolución que es una vergüenza nacional. Pero no te voy a hablar de eso ahorita. Entonces, ya son muchos años de estar ahí. Yo creo que yo esperaba cumplir mi ciclo, que serían 3 años y medio más que me faltan. Si no se va a cumplir ese ciclo, va a ser tal vez 2 años más, tal vez 1 año y medio más, y ya, se cumple el ciclo y yo pensaré, soy profesor en la Universidad Autónoma de Nuevo León desde hace 28 años y me gusta mucho esa actividad. Me dedicaré tiempo completo a la academia, tal vez regrese al litigio, también fui abogado litigante por aproximadamente 10 años,
Pero no, definitivamente no me voy a postular para ser magistrado de nuevo. Déjeme preguntarle, cuando el presidente habla de un poder judicial podrido, cuando en espacios como Sin Censura hablamos de lo que nos parece un escupitajo a un pueblo con tantos millones de pobres, con los beneficios que se tienen en el poder judicial, cuando exhibimos desde los anteojos, ahí lo ponía precisamente en pantalla David, desde los anteojos hasta los festejos para el Día de las Madres, para el Día del Padre, los millones, cientos de millones para vestuario, los casi 1,000 millones para traslados. ¿Estamos exagerando, magistrado? ¿O de plano este poder judicial está tan podrido que buscan frenar la reforma al poder judicial porque si no va a tronar la pus? Hablar de toda la institución podrida creo que es una exageración porque hay jueces y magistrados muy honestos, honorables. Yo conozco a varios. En mi asunto personal me tocó tratar con 2 jueces, que mis respetos para ello, pero además a muchos otros que conozco físicamente y otros que conozco por su calidad de juzgadores. No podemos generalizar. Y otra cosa que también es importante, el personal del Poder Judicial de la Federación, en su gran mayoría, son personas con un amor a la camiseta excesivo. Son personas que trabajan a veces jornadas de 10, 15 y hasta 20 horas. Son personas Pero, con mucha pero esos no experiencia. son los que se están llevando No. los millones, No, magistrado. no, no. No, lo que reciben los ministros es una ofensa. Es una ofensa. Y precisamente ese es el gran problema. Ellos son los que a través de la jurisprudencia marcan la pauta de qué se debe de interpretar de la ley. Ellos son los que anulan leyes, ellos son los que anulan artículos de la ley. O sea, es increíble, pero así es porque así lo dice la ley, que una ley que fue aprobada por 500 diputados o por 128 senadores, o sea, bastantes personas, un solo juez dice, este artículo no me gusta y lo anulo. Y a través de la jurisprudencia prácticamente se convierten en legisladores. Y entonces un grupo de 11 individuos, mujeres y hombres, que viven en una cúpula de cristal rodeada de oro, de diamantes, de rubíes, porque así son sus sueldos. Ellos no conocen ese México en el que vivimos tú y yo. Ellos no conocen lo que es ir a una agencia del Ministerio Público, presentar una denuncia y que te atiendan y darle seguimiento hasta que esa denuncia llegue a un juzgado y luego siguen en el juzgado. Ellos desde sus cúpulas doradas de oro, de cristal cortado y de todo aquello que tiene un valor incalculable, desde allá imaginan en su mente una investigación del Ministerio Público perfecta. Hacen un ideal de la perfección que debe existir en una investigación sin haberse parado jamás en una agencia del Ministerio Público. Y cualquier falla, por más mínima que sea, de cualquier formalismo, anulan todo el proceso. ¿Y las víctimas? ¿Cuándo piensan en las víctimas? Nunca. Pero si se trata de ciertos personajes, pues entonces la justicia es muy diferente. Tienen dos tipos de justicia. La justicia para el pueblo, que esa es una justicia negada por años, y la justicia para los que tienen para comprarla. Tristemente, pero es verdad. Y yo creo que el presidente se queda corto en lo que dice y lo que denuncia. Hay todavía más. Carambas, hay todavía más. Usted va para 30 años de servicio en el Poder Judicial, magistrado, y con mucho respeto, obviamente agradezco que decida hablar con Sin Censura, con su servidor Vicente Serrano, pero me permito diferir con usted. Claro que tiene que estar podrido un Poder Judicial en el que hay tantos miles de casos de nepotismo. Yo me pregunto, ¿cómo es que salen a la calle a defender su
posibilidad de crecer en la carrera en el Poder Judicial cuando gente como usted, con 20 y tantos años de servicio, ha visto cómo han puesto por encima de usted al amigo del amigo, al compadre del fulano, al amante de Mengano? No estoy exagerando, magistrado. Mira, yo trabajo en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. De lo que estamos hablando es del Poder Judicial Federal. Y es cierto, por eso se le conoce acá en, como dicen en Radio Pasillo o en los corredores de la gente común y corriente, le dicen el poder familiar de la federación, así se le llama, pero desde hace muchos años, no creas que esto es algo nuevo. Y es cierto, debe ser muy frustrante para muchos secretarios con mucha preparación, con antigüedad, con carrera judicial, que cuando hay una vacante, llega el recomendado y lo ponen en el puesto. También es una realidad, incluso se ha hecho público y con evidencia, que los exámenes para ser jueces de distrito y los exámenes para ser magistrados de circuito se venden a precios, dependiendo del candidato, es el precio en que se venden. Es decir, la carrera judicial no se respeta al 100%. Pero cuando yo digo que no es un poder judicial podrido en su totalidad, es que hay gente muy valiosa en el poder judicial. Me refiero a secretarios, me refiero a actuarios, oficiales judiciales, personal administrativos, y son a los que están sacando a las calles a protestar, porque muchas veces, no lo puedo asegurar porque no estuve ahí para oírlo, pero muchas veces son presiones que utilizan contra ese personal para que salgan a dar la cara, mientras que los que sí van a ser afectados, que son solo los titulares, están muy resguardados. Fue algo que me llamó la atención que por primera vez saliera la ministra presidenta a encabezar una protesta el día de ayer, pero normalmente ellos están en sus cúpulas de cristal, ellos no salen a la calle a rodearse con el vulgo. A nosotros incluso, ahí en los comentarios que me hacen en mi página, algunos molestos, nos dicen, tú cállate, tú eres del fuero común. Y sí, así se le conoce, el fuero común es el fuero estatal, pero hay otros que nos dicen incluso, tú eres del fuero vulgar. Entonces, eso refleja la prepotencia con la que ellos se han manejado y es normal hasta cierto punto, porque donde se presenta un ministro, donde se presenta un magistrado, un juez de distrito, que es muy común que se la pasen en eventos de colegios de abogados y de universidades, se llena de abogados, se llena de litigantes, de barras y colegios de abogados, donde van a rendirles pleitesía y tratarlos como reyes, bueno, les queman incienso casi, y entonces ellos, en ese mundo, donde todo mundo les hace reverencia, empiezan a despegarse del piso y llega un momento en que se pierden. Yo inclusive les puse ahí en mi página que bienvenidos todos los comentarios, que no iba a borrar ningún comentario, algunos muy ofensivos, ni iba a bloquear a ninguna persona, pero les dije, deben de darse cuenta que esa soberbia que están manifestando ahora en mi contra es la misma que plasman en sus resoluciones. Se sienten dioses y necesitan bajarse de esa nube porque no sé de qué manera se creyeron que son superiores a todos los demás. Somos servidores públicos que estamos recibiendo un sueldo del pueblo y que tenemos la obligación de cumplir con una función que es primordial para el funcionamiento del Estado, que es impartir justicia. ¿Cómo es posible que hayan tomado la decisión de irse a un paro? Imagínate toda la gente que está peleando por cualquier causa en un tribunal federal, por convivencia para ver a sus hijos, por cuestiones de alimentos, por una prisión preventiva, por un proceso penal, por lo que sea. Todo está detenido, la justicia no se puede detener, no tiene ningún fundamento legal, es una violación a la Constitución lo que están haciendo. Pudieran tener sus protestas de otra manera sin afectar al pueblo. ¿Y creen ellos que con eso van a ganar la aprobación de la gente? Lo que se están ganando es la animadversión, incluso de muchos abogados que hoy en día les aplauden cuando sus asuntos estén atorados y cuando sus asuntos no salen porque ellos tienen parado todo esto. Y la justicia, Vicente, es de todos los días están llegando nuevos expedientes. Puedes estar trabajando todo el día y no acabas. Imagínate si duras una semana, 2 o 3 sin trabajar. Magistrado, déjeme ser más claro. Yo sé que todo es perfectible y sé que esta reforma al Poder Judicial solo debe de ser la punta del iceberg
para también reformar, como ya también lo admitió el presidente en la mañanera, nadie me lo contó, yo estaba en esa mañanera, las fiscalías, los ministerios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Tú sí estás a favor de la reforma al Poder Judicial contra la que marchan estos miembros del Poder Judicial, que la hacen de peones, esa es mi opinión, de Norma Piña. ¿Tú sí estás a favor de la reforma al Poder Judicial que respalda el presidente Andrés Manuel López Obrador? Total y completamente. Y otra cosa que es importante que la gente, qué bueno que tienes mucha audiencia y sé que siempre hay muchas personas conectadas a tu programa, porque han vendido una historia falsa a través de medios, a través de, bueno, ya sabemos cómo se maneja. La historia de que cualquier persona puede ir a inscribirse y si es amigo de un partido político, si es amigo de Morena o si es amigo de los morenistas, lo van a poner de candidato. No es cierto. Así no es. Va a haber filtros muy importantes, creo que hasta más severos que los que hay hoy en día, para que la persona llegue finalmente como candidato. No cualquiera se puede. Para empezar, mira, una nota que hasta un video sacaron en una televisora, no voy a decir cuál, un reportero haciendo un en vivo afuera del Congreso diciendo que acababan de aprobar que ya no se necesitaba ser licenciado en Derecho para poderse inscribir para ser juez o magistrado o ministro. No sé cómo se atreven a decir tantas mentiras cuando yo tengo el dictamen oficial aprobado y eso no es cierto. Y además, no solo es que sí tienen que ser licenciados en Derecho, tienen que comprobar experiencia, tienen que comprobar conocimientos, tienen que comprobar honorabilidad y sobre todo, Vicente, esto es importantísimo, que haya un órgano que los revise independiente y que además haya revisiones periódicas. ¿Por qué a los ministros, a los magistrados, incluso a los estatales, por qué nunca nos hacen pruebas de confianza? Yo me sometería sin problema alguno a pruebas de confianza. ¿Cómo? Me A ver, sometería esto sin sí, problema alguna esto es revelador, magistrado, esto es revelador. ¿Ustedes no tienen pruebas de control de confianza? No. O sea, a los 10 años te ratifican y ya eso ya en Nuevo León, ya eso ya se eliminó. Ya tu nombramiento, los nuevos que han estado nombrando es por 20 años. Es que esto es central en el debate, magistrado, y por eso aprecio mucho que haya tenido la amabilidad de conectarse con nosotros. O sea, básicamente pueden hacer y deshacer a su antojo y Sí. no pasa nada. Sí, y además, como ellos mismos, en el caso del Consejo de la Judicatura, que es el ente que se encarga de la disciplina y fiscalización de los jueces y magistrados, dicen que no se pueden meter en temas de criterios jurisdiccionales. Entonces, con ese argumento, los jueces pueden resolver como quieran, como quieran. Mira, no voy a dar muchos datos, pero te voy a decir un caso muy triste que pasó apenas la semana pasada. Me avisa mi secretario que llegó un amparo concedido y me dice, le digo yo, ¿cómo si están en paro? Pues llegó. Entonces están en paro de manera selectiva. Algunos asuntos sí los resuelven. A una mujer casi la mata entre su esposo y el hermano del esposo. Y obviamente fue condenada por un juez por violencia familiar y feminicidio en grado de tentativa. Creo que fueron 30 y tantos años la pena. Nosotros en apelación confirmamos esa pena. Se fueron al amparo directo y un tribunal colegiado federal concedió el amparo. Estando en paro, levantaron el paro para resolver ese asunto, cosa que ya despierta sospechas. Y me dicen, le quitas la violencia familiar porque el Ministerio Público en su acusación no le escribió que eran marido y mujer. No importa que en la audiencia de juicio se haya presentado el acta de matrimonio y se demostró que eran casados. No, lo importante es que el Ministerio Público no lo apuntó. Y en cuanto a la feminicidio en tentativa, como la ley señala como unos 7 supuestos en 7, 8 fracciones distintas, aunque el Ministerio Público sí narró los hechos, no le puso qué fracciones eran de ese artículo. Así que también le quitas el feminicidio en grado de tentativa. ¿Y qué es lo que pasa? Que el hombre va a salir.
Creo que ya se le ¿Qué? cumple la pena, quedó en una pena mínima y va a salir en estos meses. Y te voy a decir, ojalá y que me equivoque. Ojalá, Dios quiera que me equivoque. La va a ir a matar. ¿Y a ellos tú crees que eso les importa? No, ellos solo las formas, las formas, las formas, las formas. El presidente les dice el debido pretexto. Y sí, en eso tiene mucha razón el presidente. Qué fuerte lo que acabas de decir, magistrado, como el caso este que hemos mencionado una y otra vez, que un juez deja en libertad a un agresor sexual de una niña, porque la niña de 4 años no recuerda hora y lugar o fecha. Dices tú, oigan, no se pasen de pistolas, que la gente no es tonta, pues. Vicente, de esos asuntos suceden casi, no te voy a decir que todos los días es una exageración de mi parte, suceden con bastante frecuencia, pero no se hacen públicos. Por eso a mí ahora me da gusto que ellos estén al escrutinio público, porque a ellos nadie los tocaba, no se hablaba de ellos, no hablaban, si les preguntaban algo decían su frase clásica de la resolución se defiende por sí misma. Es que de verdad es una soberbia que desde el golpe de estado de Zedillo en el 94, y no lo digo ahorita, tengo muchos años de profesor y desde siempre les he dicho a mis alumnos que eso que pasó en el 94 fue un golpe de estado que hizo Ernesto Zedillo. Y desde entonces es un poder judicial distinto. Yo quisiera que cuando se termine, se apruebe esta reforma, que los diputados, los senadores o incluso los nuevos ministros que lleguen a la Corte realmente hagan un análisis de la jurisprudencia que se creó del 94 al 2017. Porque hay que analizar todas esas jurisprudencias que se hicieron con una mentalidad de protección de delincuentes, porque eso es lo que han sido. Y que se cambien a una mentalidad de protección de las víctimas y de castigo a los delincuentes. Fíjate, magistrado, sé que tienes muchos compromisos, yo estoy abusando de tu confianza. Es más, no sé si sabías de la existencia de Sin Censura antes, este Sí, provocador por profesional. supuesto. Claro que sí. Claro que sí, conozco tu programa, lo escucho, lo veo con frecuencia. A veces no me alcanza a verlo a la hora que estás porque son mis horas de trabajo, pero todas las noches, todos los fines de semana, veo el programa. Sé que hacen muchos videos chiquitos, así de menos tiempo, pero a mí me gusta ver el programa completo. Entonces, sábado, domingo, me dedico a ver el programa de Sin Censura. Conozco a los periodistas que van contigo, los respeto. Ricardo Sevilla, el maestro que me encanta, que es una enciclopedia, Paco Cruz, Pepe Paco Cruz, soy fan número uno de él porque qué memoria de hombre para saber la verdadera historia de este país. También me gusta mucho escucharlo. Y sí, soy seguidor de tu programa. Te agradezco mucho, magistrado. Te lo mencionaba por esto. Porque, mira, más allá de que sea algo personal, de si Ciro Gómez Leiva, que si López Dóriga, que si Azucena Oresti, que si Carmen Aristek, más allá de eso, por respeto a la audiencia, ¿qué le dices a la audiencia? A estas miles de personas que, por cierto, te vamos a invitar más seguido porque el rating ya subió con el magistrado en Sin Censura. No te ríes, magistrado. Pero la verdad, la gente quiere información honesta. Puede ser que a lo mejor no estemos de acuerdo en algunas cosas, pero en la honestidad es en donde se crece. Yo te pregunto, porque yo he dicho que hay dos cosas que les duele a los que no están a favor de la reforma al Poder Judicial, sobre todo. El hecho de que va a haber un comité, un órgano verdaderamente disciplinario, como no lo es el Consejo de la Judicatura Federal, ya me dirás tú qué piensas, y el hecho de que el pueblo los elija a ustedes. Yo estoy viendo, por ejemplo, en los chats que dicen que se reelija, que se postule y que nosotros vamos a votar por él. Aprecia a la gente la honestidad, magistrado. ¿Qué le dices a esas personas rumbo a lo que se viene? ¿Qué le dices
no contestándome a mí, sino a la gente que nos hace o nos deshace a nosotros en Sin Censura y que está al pendiente de lo que estás hablando y de lo que estás denunciando y por lo que te posicionas en contra y por lo que te posicionas a favor. Abiertamente has dicho que estás a favor de esta reforma al Poder Judicial. ¿Qué le dices a la gente, magistrado? Hemos vivido en estos 6 años cambios que nunca habíamos experimentado. Yo tengo 60 años de edad y he visto de todo. Y lo que he visto en este gobierno me ha convencido. Y voy a hacer una confesión que tal vez no es el lugar para hacerlo, pero yo no voté por Andrés Manuel López Obrador, yo voté por Ricardo Anaya. Y ambas cosas hoy en día me avergüenzan. Pero él me convenció por lo que ha hecho, cosas que yo me quejaba o que les decía a mis alumnos que estaban mal en este país, empiezo a ver que empiezan a cambiar, a cambiar, a cambiar, y yo confío. Entonces, esta reforma yo la estudié, la analicé, y puede ser perfectible, y puede ser que en cuanto se ponga en marcha, habrá que cambiarle cosas, ajustar, como todo proceso humano. Pero este país, Vicente, nunca ha tenido justicia y materia penal es lo más sensible, porque la materia penal está relacionada con la seguridad de cada uno de nosotros, en nuestras personas y en nuestro patrimonio. Si no hay justicia penal, no hay seguridad. Y yo siento que así como han cambiado muchas cosas para bien en este país, ahora toca el turno de que la gente, de que el pueblo de México me refiero a la gran cantidad de personas, no al grupo privilegiado del tráfico de influencias. Con esta reforma, por fin van a haber justicia. Pero ojo, no es suficiente esto que van a hacer con reformar el Poder Judicial. Acabas de mencionarlo hace rato. Es indispensable reformar las fiscalías. Las fiscalías siguen funcionando como un sistema gerencial y así no va a funcionar. Mientras no se haga un cambio profundo también en las fiscalías, y en mi opinión personal, las fiscalías autónomas no funcionan, no sirvieron. Fue una buena intención, llevaba tal vez un buen propósito, pero no están funcionando. Entonces, ese es el paso que sigue. Después de la reforma judicial, siguen las reformas a las fiscalías para poder tener un mejor México en cuanto a justicia penal. Pero este es el gran paso y yo confío en que así será y el tiempo nos lo dirá, pero no creo equivocarme al decir esa frase que lo mejor está por venir. Aplica 100% a la reforma al Poder Judicial. ¿Habías destinado algún tiempo en particular para esta entrevista, magistrado? Te pregunto porque nosotros nos podemos ir todo el día contigo. Yo quiero respetar tu tiempo. Cancelé algunas actividades, de hecho no me moví de donde estoy, pero podemos platicar un rato más. Un rato más. Sí. Déjame incluir entonces, si me permites, porque esto es de todos, al querido Toño Ruiz, al querido maestro Ricardo Sevilla, a quien mencionaste con nombre y apellido, y yo quiero que don David nos ponga a todos en pantalla, porque es de reconocerse, Toño, es de reconocerse, Ricardo, que un magistrado, arriesgándose a todo lo que se le ha venido, la violencia con la que le han respondido, esté aquí en Sin Censura, pues hablando con la honestidad que me han dicho los que lo conocen de años, lo ha caracterizado toda su vida. Toño, voy contigo primero, Toño, luego don Ricardo. Pues saludo con mucho gusto al magistrado, bienvenido al muy interesante jurista aquí a Sin Censura. Yo le quiero preguntar, y también saludo con mucho gusto a mi queridísimo Ricardo Sevilla. Yo le quiero preguntar precisamente eso, magistrado. ¿Teme que ahora, pues, los enemigos que se ha juntado después de hablar abiertamente de su apuesta, su apoyo a la reforma judicial, lo acusen de ser morenista, de ser miembro de la Cuarta Transformación en sus determinaciones, en sus fallos?
Primero, es un honor y un gusto compartir con ustedes. Toño, también te escucho y te admiro. A Ricardo Sevilla, con sus datos duros, por supuesto, también. Así que gracias por permitirme convivir con ustedes, a quien respeto tanto. Y con relación a tu pregunta, dice el presidente que si queremos hacer cosas por este país, tenemos que pagar una cuota de humillación. Así que estoy dispuesto a hacerlo. No me pueden hacer nada legalmente porque así como se han manifestado en contra de la reforma miembros, compañeros míos del Poder Judicial del Estado y miembros del Poder Judicial Federal, yo también puedo manifestarme que estoy a favor. Y una cosa que me gustaría aclarar es que yo no soy morenista. Yo he votado en su tiempo por el PRI, he votado por su tiempo por el PAN, creo que voté más por el PAN que por el PRI, y hasta estas elecciones del 21 y del 24 voté por Morena. Yo voto por quien me convenza de que es una persona honesta. No me interesa de qué partido sea. Hasta el día de hoy, y vaya que le han invertido millones y millones y millones de pesos, no le han podido demostrar un solo acto de corrupción al presidente Andrés Manuel López Obrador, y eso ganó mi confianza. Y cualquier persona de cualquier partido que me demuestre a mí en lo personal, digo, no que venga conmigo, sino que se demuestre que es una persona honesta, a mí no me importa de qué partido sea. Pero algo que me gusta es que Morena nace como un movimiento social del que yo ni siquiera sabía su existencia. Y ahora que gracias a las redes sociales tenemos otras fuentes de información en las que podemos confiar más que en las típicas de, ya sabemos, que televisoras, a todos se nos ha abierto el panorama, a todos, y todos hemos visto una nueva realidad. Todos hemos despertado en las conciencias, y eso en gran medida es por las redes sociales, por los periodistas independientes, autónomos como ustedes y otros que los hay, y porque el presidente nos ha dado clases de historia en cada mañanera. A mí me da tranquilidad, magistrado, saber que también es catedrático en una universidad. Yo, pues, soy periodista, pero también estudié Derecho. Y recuerdo algo de lo que siempre, pues, platicamos, el queridísimo César Gutiérrez Priego y su servidor, de cómo en la mayoría de las universidades, en las escuelas de Derecho, se da una prioridad a la ley, a la dura lex et lex, que a la justicia. Siempre hablamos de la definición de Ulpiano, hablamos de esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Me da mucho gusto saber que al menos hay maestros, hay catedráticos como usted e impartidores de justicia que sí son impartidores de justicia, que sí están luchando por la justicia. Yo lo felicito. Permítame hacer extensivo lo que también plantean aquí en nuestros chats. Por ejemplo, Teodulo Ávila nos escribe, perdón por lo prosaico, pero qué chingón magistrado. Enedina Hernández nos dice, gente honesta como él necesitamos en México. Angelina Albiter nos dice, muchas felicidades magistrado. Mucha gente que se está expresando pues a favor de sus pronunciamientos. Esto para contrarrestar el calor y el enfrentamiento que seguramente tienen sus redes sociales por personas que simpatizan más con el Poder Judicial. Perdón, ya me extendí, Vicente, te lo dejo. No, qué bueno que lo compartes, porque en efecto el magistrado tiene que saber que también hay muchas personas que aprecian este paso que ha dado al pronunciarse abiertamente a favor de la reforma al Poder Judicial. El maestro Ricardo Sevilla y sus datos duros también presentes. Mi querido Ricardo, aquí está el magistrado y creo que es importante que escuche otras voces, no solamente la de tu servidor, y los planteamientos tuyos siempre son importantes aquí en Sin Censura. Muchísimas gracias, querido Vicente. Un saludo al magistrado Ángel Mario García Guerra. Mis felicitaciones, magistrado. Fui probablemente uno de los periodistas que primero escuchó este video tan interesante que usted compartió el viernes pasado a través de sus redes sociales. Se ha convertido en un video muy, muy relevante. Acaba de decir usted cosas que me parecen de la mayor relevancia. Dice, en efecto, que ustedes, los ministros, jueces, magistrados, son servidores públicos, pero lamentablemente también nos lo informa, se han creído un puñado de ellos dioses, personajes tallados a mano, y no lo son,
son empleados del pueblo, y me llama poderosísimamente la atención también este hecho que usted realiza, decir que abiertamente ha votado más por la oposición, más por el PAN, votó por Ricardo Anaya, pero ha ido convenciéndose a través del trabajo que ha hecho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de las propuestas que se ha, valga la redundancia, propuesto, las ha llevado a cabo, y en ese sentido, pues estos ministros como usted, que está dando la pauta de conversar con los periodistas y con los periodistas independientes, hemos visto desde luego en una caminata a Norma Piña, flanqueada por una serie de personajes, la hemos visto haciendo una campaña, yo diría política, en los medios de comunicación corporativos, pero yo me atrevería a decir que usted es el primer magistrado que acepta platicar con los medios de comunicación independientes. Yo lo quiero felicitar, magistrado. Yo creo que va a tener que salir. Usted tiene propuesto continuar en la carrera judicial. En ese sentido, va a buscar el voto popular. ¿Por qué piensa usted que estos personajes con nombre y apellido, si no lo puede decir, se creen personajes tallados a mano? ¿De quién está hablando usted específicamente, si se puede dar a conocer aquí al público de Sin Censura, magistrado? Me refiero específicamente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Yo no tengo un dato específico de cuál sea su salario real, pero por la información que se han dado en programas como el tuyo, en los datos duros, en los programas de Vicente, y que incluso el presidente también lo ha dicho, perciben un salario de 500,000 pesos mensuales o hasta más, si le incluimos las prestaciones. Eso en automático te hace sentirte un dios, pero no solo es el dinero, es todo lo que tienen alrededor, un séquito de personas para atenderlos. Camionetas blindadas. ¿Cuándo han atentado contra un ministro como para que haya necesidad de invertir esa cantidad de dinero? Casas, porque no sé si sepan que también les dan casas. Eso sí me consta porque conozco a algunos que viven aquí en Nuevo León y que viven en casas de la corte, jueces y magistrados, y se les paga todo, absolutamente todo. Entonces, ¿qué pasa? Que los seres humanos tenemos debilidades, y cuando estás rodeado de todo ese mundo, entonces llega un momento en que te sientes Dios. Los emperadores romanos tenían a una persona entre su corte que trabajaba con ellos, tenían una persona que su trabajo consistía exclusivamente en estarles diciendo al oído todos los días y a toda hora: eres mortal, eres mortal, eres mortal. Entonces yo pienso que esos lujos excesivos y ese mundo en el que viven los ministros los hace sentirse dioses, y entonces actúan como dioses. A eso agrégale que en lugar al que se presenten abundan las personas, bueno, nomás falta que les pongan incienso. Entonces sí se despegan del mundo, y a esos son a los que me refiero yo, como personas que ya no están conectadas con la realidad. Miren, mi asunto personal, en alguna ocasión fui, porque mi asunto llegó 2 veces a la Suprema Corte, y llegó 2 veces precisamente por el tráfico de influencias que tienen ellos con los diputados del PRI y del PAN, para ser más exactos. Y conseguí que me recibiera la ministra Yasmín, y eso que ella llegó ya en los tiempos de Andrés Manuel López Obrador. Ni siquiera me pude sentar en su silla, fueron escasos 30 segundos ni siquiera pude hablar. 30 segundos me parece una exageración el tiempo que me atendió, y me mandó con un secretario. Y si hubiera la oportunidad en otra ocasión de que yo les muestre la resolución que ella propuso, ella era la ponente, en el año 2020, cuando perdonaron a los diputados de Nuevo León, es una vergüenza. Es una vergüenza. Cualquiera que me diga que estoy mintiendo, les hago llegar la resolución de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, y te voy a decir quiénes la firmaron, porque algunos todavía están. Esta resolución la firmó, la ponente era Yasmín Esquivel, pero la firma, aquí está,
Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas, creo que él ya no está, Yadmín Esquivel Moza como ponente y presidente Javier Lainez Potisek. Una vergüenza. Esto, yo soy profesor en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León desde hace 28 años. Imparto cátedra en la licenciatura en Derecho, en la licenciatura en Criminología, en la maestría en Derecho Penal y en el doctorado en Derecho Procesal. Yo le muestro esto a mis alumnos y les digo, esto es una vergüenza, que en la Suprema Corte, donde dicen que están los máximos juristas de este país, hagan una resolución tan vergonzosa como esto. Violaron la Constitución, violaron la ley de amparo, violaron una jurisprudencia de ellos mismos que tiene carácter de obligatoria y violaron los propios acuerdos dictados por ellos. Pero es un tema a lo mejor jurídico, pero vaya, eso, el caso mío no es el único. Por eso me molesta que sean así, porque eso es cosa de todos los días. ¿Por qué me hicieron eso a mí? Digo, no me lo hicieron a mí. ¿Por qué protegieron a los diputados del PRI y del PAN de Nuevo León? Porque son amigos, porque por ellos están ahí. Y no les importa violar vergonzosamente la Constitución si se trata de ayudar a los amigos. Y 30 meses duró mi amparo porque hubo un tráfico de influencias y una complicidad de algunos magistrados y de los ministros, principalmente los ministros. Pero así como digo esto, también digo que los 2 jueces de distrito y 3 magistrados de un colegiado auxiliar de Saltillo hicieron un trabajo impecable y mis respetos para ellos. Pero otra cosa que me han atacado ahora con estos del video, que no tengo cara de hablar y que soy un traidor porque gracias al Poder Judicial Federal yo regresé a mi puesto de magistrado estatal. Y yo les digo, no es cierto. No es gracias a ellos, es a pesar de ellos. Ellos se sienten dueños del juicio de amparo, que hay que decirlo, es una de las instituciones jurídicas más importantes de México y ha sido copiado por otros países. Pero el juicio de amparo no es propiedad de ellos. Se lo han apropiado y su soberbia los lleva a pensar que ellos son el juicio de amparo. No, señores. Ustedes son servidores públicos que se encargan de darle trámite a los juicios de amparo. El que yo me beneficie de un juicio de amparo no significa que tenga que estar a favor de ellos. Yo estoy a favor del juicio de amparo y efectivamente gracias a eso regresé a mi encargo, pero estuve 30 meses fuera, 30 meses sin recibir salario y yo, y quien me conoce sabe que es cierto, yo vivo de mi sueldo, no vivo de... Acceso significa pasar de soñar a lograr. Servicios pueden estar disponibles solo en inglés. Could you pick up an agility ladder for my daughter? I got you. I think she's going pro at basketball. Thank you. Got 2 days Thank you. going right Yeah. now. So what you think's the next step? Viborachillando, como le digo siempre a la audiencia, y lo hace seguido el maestro Ricardo Sevilla aquí en Sin Censura. Hay algunos de estos osados miembros del Poder Judicial que dicen, ¿cómo se van a meter con mi salario? Si la única forma de no estar tentado por la corrupción es ganando lo que gano. Y dices, ¿nos crees pendejos? Yo a veces pienso, ¿nos crees pendejos? Pues que a la hora de lidiar con Ricardo Salinas Pliego estás lidiando con miles de millones de pesos. A la hora de estar hablando del crimen organizado, no estás hablando de 500, 600 mil, 700 mil pesos. ¿De qué me hablan? Y bueno, ¿qué piensas de esto? ¿Y de qué tamaño crees que se queda el paquete para la doctora Claudia Sheinbaum? Porque el presidente va a firmar lo que se apruebe en el Congreso, pero lo que se viene creo que es, como dices tú, lo bueno. En estas 2 cosas que te dejo sobre la mesa, ¿con qué cerrarías, magistrado? Siempre agradecido por la confianza, siempre agradecido por el tiempo y sin querer acapararte aquí en Sin Censura, magistrado. Primero, que magistrados, ministros y jueces lleguen a ocupar sus cargos por la voluntad del pueblo, me parece maravilloso. Que se pueden infiltrar ahí intereses, pues los mismos que están ahorita, no sería peor.
Segundo, la honorabilidad, la honestidad y la convicción por la justicia son valores que el ser humano trae. No tiene nada que ver con el salario. Es mentira que si me pagan más, me voy a convertir en honesto y ya no voy a ser corrupto. Si así fuera, los políticos mexicanos robarían lo que necesitan para vivir y no las cantidades de millones y millones y millones que tienen en cuentas en otros países. Así que no hay relación entre la honestidad y la honorabilidad con el salario. Claro que es muy importante el salario por ejemplo, en el caso de policías que se les paga tan poquito, pues sí hay que cambiar también eso. Pero, insisto, la cantidad del salario no define la honorabilidad y honestidad de una persona, pero hay maneras, y más ahora con estos filtros que va a haber conforme a la reforma que ojalá se apruebe en esta semana, donde sí se van a medir de alguna manera la honorabilidad y la honestidad. Pero lo más importante, que va a haber un seguimiento a través de un órgano fiscalizador independiente de la Corte o independiente de los poderes judiciales estatales. Un verdadero órgano fiscalizador de revisión, de vigilancia, que la persona pueda ir a interponer una queja por una mala actuación y que se analice y se castigue a jueces y magistrados que no estén cumpliendo con su labor. Y es cierto, la ley es la ley y hay que cumplirla, pero siempre debemos pensar primero en la justicia, y lo dice nuestro decálogo de los abogados: cuando encuentres conflicto entre la ley y la justicia, opta por la justicia. Y los formalismos con los que siempre se manejan ellos no es justicia. Juicio político a Norma Piña y a sus peones. Yo sí estaría de acuerdo, porque lo que están haciendo es muy grave. Parar la justicia en este país es uno de los actos más graves que se pueden hacer de violación a la Constitución. Juicio político a Norma Piña, entonces. En mi opinión, sí. Magistrado, no tienes idea cuánto agradezco, ya deja tú lo que le has aportado a Sin Censura, tu honestidad. Me da mucho gusto que esas honrosas excepciones se den la vuelta por un espacio libre como el viento, como este. Te mando un abrazo en solidaridad por lo que se viene, porque estoy seguro que esta entrevista nos hará la audiencia de Sin Censura el favor de viralizarla, como se ha viralizado ese video que subiste a redes sociales y del que nos alertó el querido Ricardo Sevilla, y desde aquí ofrecerte las cámaras y los micrófonos para siempre hablar con libertad. Hasta Nuevo León te mando un abrazo y muchas gracias por considerar a Sin Censura un medio para informarte. Muchas gracias, el honrado soy yo de que me hayan invitado y estoy a la orden cuando se pueda. Ángel Mario García Guerra, magistrado, estamos al pendiente. Un Gracias. abrazo, buen día. Buen Mi día. querido Ricardo.